Buenas tardes a todos. Soy el doctor Manuel Enrique Figuera Esparza, presidente de la Sociedad Venezolana de Infectología, director general de este programa educativo en VIH, un programa educativo que hacemos en conjunto con ONUCIDA Venezuela y cuyo norte principal es mejorar las capacitaciones de los profesionales de salud que están en primera línea atendiendo a las personas que viven con VIH. Y no solo la capacitación busca mejorar esos aspectos académicos y técnicos, sino también los humanísticos. La Sociedad Venezolana de Infectología igualmente estamos acompañados con la sociedad civil organizada, ONUCIDA Venezuela y otras agencias relacionadas a la ONU, buscando garantizar los tratamientos a través del Plan Maestro. Un plan maestro que permitió tener nuevamente el tratamiento antirretroviral contra tuberculosis y malaria desde el 2019. Y esos esfuerzos se están llevando nuevamente para garantizar en los próximos 3 años tratamientos. Aunque es un esfuerzo importante, lamentablemente no es suficiente para garantizar otros aspectos desde el punto de vista diagnóstico y otros aspectos desde el punto de vista preventivo. En ese sentido, los esfuerzos tienen que ser mayores y en conjunto. Y es parte de lo que vamos a seguir buscando y exigiendo para que se logre en Venezuela, buscando mejorar la atención de las personas en VIH en recursos, en atención, en los aspectos académicos y humanísticos. El programa educativo en VIH lleva más de 4 años en esta nueva manera de trabajar. En su primera etapa fue un programa hecho en línea, una capacitación en línea cuyo material estuvo disponible hasta el año pasado, pero tenemos buenas noticias. Los módulos progresivamente los vamos a subir, sobre todo la parte audiovisual, los videos, en el canal YouTube de la Sociedad Venezolana de Infectología. Desde hace una semana está disponible el módulo 1 y todos estos elementos educativos, todas estas herramientas son para ustedes, son gratuitas. Difúndanlas, compártanlas con otros, suscríbanse al canal YouTube. Hace un esfuerzo de muchos de nosotros y desde hace un año el programa educativo está yendo a las regiones para capacitar in situ. Y en ese sentido les presento a la doctora Marbelis Hernández, que ha sido una de esas capacitadores, al igual que la doctora Irene Vázquez y la doctora Moraina Hernández y otros que nos han acompañado, como la doctora Yorimar Gil, del Programa Nacional de VIH, o la doctora María Bavaresco, que nos ha acompañado desde UNICEF, la doctora, por supuesto, Regina López, que nos ha acompañado desde UNCIDA Venezuela, y la doctora Marbelis Hernández, para introducirla, es internista infectólogo. Ella fue jefe del Programa Nacional de VIH, es miembro de la Junta Directiva actual, es la coordinadora académica de este esfuerzo que estamos haciendo en el programa educativo en VIH. Y las presento a ella para que les introduzca a nuestras dos expertas del día de hoy. Y gracias a todos ustedes por acompañarnos y por seguir acompañándonos en las distintas etapas que van a seguir teniendo este programa educativo en VIH. Muy buenas tardes, bienvenidos todos a este webinar número 4. Para nosotros es un inmenso placer contar con ustedes, contar con la presencia en vivo o en diferido en este programa educativo de VIH en Venezuela, que lleva a cabo la Sociedad Venezolana de Infectología en alianza con ONUCIDA. Este será nuestra última actividad en esta etapa del año 2022-2023 y seguramente pronto estarán de nuevo compartiendo y aprovechando cada uno de estos conocimientos impartidos a través de esta plataforma. Queremos señalarles que para esta actividad contamos con la valiosa presencia de la doctora Patricia Valenzuela, internista infectólogo, vicepresidente de la Sociedad Venezolana de Infectología, y con la doctora Mariana Stanchieri, pediatra infectólogo del Hospital Universitario de Caracas. Ambas nos van a hablar de un tema fundamental que implica las infecciones oportunistas en personas que viven con VIH, tanto adultos como niños e incluso adolescentes. Como sabemos, la cantidad de nuevos casos de VIH en América Latina se ha estimado que se ha incrementado en un 21% desde el año 2010. Y se estima que aproximadamente una cuarta parte de esas personas con VIH, tanto en América Latina como en el Caribe, muchas veces desconocen su infección o se diagnostican tarde con una inmunodeficiencia avanzada.
lo cual representa, por supuesto, un factor de riesgo a padecer infecciones oportunistas. Las infecciones oportunistas se definen como aquellas infecciones que se producen con más frecuencia o con mayor gravedad como consecuencia de esta inmunodepresión severa, menos de 200 de CD4 comúnmente, debido a esta infección por VIH. Siguen siendo una causa importante de morbilidad y mortalidad, de discapacidad en todas las poblaciones estudiadas. Son responsables entonces de un gran número de hospitalizaciones y de altos costos de atención. Y a pesar de que disponemos de tratamiento antirretroviral altamente eficaz, efectivo y potente, muchas personas pueden presentarse en distintos escenarios. Esto implica que a pesar de que las pautas de tratamiento suelen ser eficaces, esto muchas veces se retrasa en personas que no conocen su diagnóstico, en personas que aún conociéndolo abandonan sus tratamientos o no están asociadas por voluntad propia a distintos sistemas de salud o en aquellos casos en los que hay fracaso terapéutico. Todos estos escenarios hacen posible entonces que las infecciones oportunistas sigan estando en la palestra y siga siendo necesario que todo médico que atiende personas que viven con VIH conozcan de estas. No es lo mismo infecciones oportunistas que coinfecciones y sabemos que hay muchas que pueden estar presentes en nuestros pacientes. Es también de gran importancia conocer que en este webinar, en esta sesión de esta tarde, también se hablarán de algunas formas de profilaxis, se tocarán algunos aspectos importantes acerca de PrEP, que es profilaxis preexposición, la cual se realiza a través de medicamentos que van a reducir la posibilidad de contraer el VIH a través de relaciones sexuales o a través de el uso de drogas inyectables. Se sabe lo eficaz que puede ser este tipo de profilaxis entre un 74% aproximadamente en personas que se inyectan drogas, hasta incluso un 99% en aquellas que pueden contraer el VIH a través de relaciones sexuales, siempre y cuando las indicaciones sean cumplidas a cabalidad. Hoy conoceremos algunos de estos aspectos en relación a esta profilaxis. Y por supuesto, teniendo claro que es totalmente diferente a la profilaxis post-exposición, que implica tomar medicamentos contra el VIH dentro de 72 horas posteriores a una posible exposición al virus y de esa manera prevenir esta infección. La profilaxis post-exposición debe usarse solo en situaciones de emergencias que hoy aprenderemos o repasaremos y, por supuesto, no sustituye el uso regular de otros métodos de prevención ni se destina al uso regular de esas personas que suelen o pudieran estar expuestas al VIH con frecuencia. Es por eso que sabemos que este webinar número 4 será de gran valor e importancia para ti y en Venezuela no queremos dejar de señalarte que en el año 2009 se tuvo un consenso de infecciones oportunistas y neoplasias en pacientes adultos y niños infectados con VIH, además de tener la mini guía en relación a tratamiento antirretroviral para personas que viven con VIH y además consensos en este tema que están publicados en el Boletín Venezolano de Infectología. Es para mí un gusto, un honor poder esta tarde coordinar a ambas colegas excelentes con amplia experiencia en este tema, así que no me queda más que desearles que aprovechen esta oportunidad, que hagan sus preguntas y que podamos repasar juntos estos temas. Bienvenidos y gracias por la compañía.
Buenas, soy la doctora Patricia Valenzuela, internista, infectólogo, actualmente la vicepresidenta de la Sociedad Venezolana de Infectología. Trabajo en la sección de infectología del Instituto de Medicina Tropical, doctor Félix Pifano, de la Universidad Central de Venezuela. Bueno, me toca hablarles en esta oportunidad sobre las principales infecciones oportunistas en personas que viven con VIH, profilaxis posexposición y las nuevas estrategias de prevención en VIH. Específicamente, lo relacionado con la profilaxis preexposición. Bueno, antes que nada, pues agradecerle a la doctora Marbelis Hernández, a la doctora Regina López de ONUCIDA y a la señorita Caterine Azócar, coordinadora general del proyecto educativo de la Sociedad Venezolana de Infectología en conjunto con ONUCIDA, por hacerme esta invitación. Rápidamente, bueno, definir las infecciones oportunistas son aquellas que se producen con más frecuencia, con mayor gravedad como consecuencia de una inmunosupresión. En este caso, estamos hablando de la infección por VIH, que además estas infecciones oportunistas han sido causa principal de morbilidad y mortalidad. ¿Cuáles son las causas para que esto suceda? Bueno, que la persona no sepa que tiene la infección y debute con una infección oportunista, que la persona no esté tomando tratamiento antirretroviral por decisión propia y el otro lado es que no se le esté haciendo un seguimiento adecuado en el sistema de salud. Disculpen. La falta de adherencia al tratamiento antirretroviral también favorece la aparición de infecciones oportunistas y excepcionalmente el fracaso del tratamiento antirretroviral. Son causadas por parásitos, bacterias, virus y hongos. Vamos a hablar de toxoplasma cerebral, que es toxoplasmosis cerebral, que es una de las más frecuentes en los inicios de la pandemia por VIH, de infección oportunista que afectaba o afecta el sistema nervioso central. Puede ser encefalitis, meningoencefalitis o meningitis. Es un protozoario intracelular. Además, debemos plantearnos este diagnóstico cuando los CD4 están por debajo de 100 y aumenta más el riesgo cuando los CD4 están por debajo de 50. Tiene una alta seroprevalencia, más del 40%, y bueno, dentro de las manifestaciones, pues pueden haber incluso convulsiones porque las lesiones que como las vemos acá y las describen los radiólogos en ojo de buey pueden estar corticales y subcorticales, pueden desencadenar convulsiones. Lo relacionado con los signos de rigidez de nuca son los que se ven menos frecuentes, quizás un poquito más tardíos o cuando está más avanzado el cuadro, pero hay que tenerlos presentes, hay que explorarlos, hay que buscarlos. El tratamiento pues es con pirimetamina, guiado por el peso, la dosificación, y se combina con sulfadiacina. Estas son las pautas del grupo de GESIDA, que es un grupo europeo, español, que tiene amplia experiencia en investigación en VIH-Sida, pero también así es la recomendación que hacen las pautas en Estados Unidos. La alternativa es con clindamicina y a su vez trimethoprim sulfamethoxazol. No olvidar que la pirimetamina siempre se debe combinar con ácido folínico porque uno de los efectos adversos más frecuentes de la pirimetamina es la supresión medular o pancitopenia. Entonces produce anemia, trombocitopenia y leucopenia. Y una manera de evitar que esto aparezca es combinarlo con la indicación de ácido folínico. Pues el tratamiento se espera que se cumpla mínimo por 6 semanas y se va evaluando la evolución del paciente para considerar si se extiende o no el tratamiento. Pues se pueden usar corticosteroides que bueno, según el edema y la afectación que tenga perilesional en sistema nervioso central, los anticonvulsivantes, bueno, porque puede haber convulsiones. Una vez superado el episodio agudo, hay que plantearse y hay que indicar la profilaxis secundaria para evitar las recurrencias. Bueno, pirimetamina y sulfadiacina a menor dosis, o pirimetamina, clindamicina con trimethoprim sulfamethoxazol. También hay algunas recomendaciones con atabacoana que se usa sobre todo para pacientes que sean alérgicos o tengan alergia. ¿Cuándo se suspende esta profilaxis secundaria? Cuando los CD4 están por encima de 200 células, pero se mantiene en el tiempo por 6 meses mínimo y la carga viral está indetectable. Si hay un descenso de los CD4 por debajo de 200 y si no se llega a estar indetectable o
se estuvo indetectable, pero aumenta nuevamente la carga viral, pues necesariamente tenemos que pues reiniciar nuevamente la profilaxis secundaria. La profilaxis primaria la hacemos con trimethoprim sulfamethoxazol, que es el mismo que vamos a indicar para la profilaxis de neumocistitis, neumocistosis o infección por neumocistis herobechi. En cuanto a los protozoarios intestinales, bueno, tenemos que el síndrome diarreico crónico puede ser uno de los motivos de consulta más frecuentes de la persona que vive con VIH y no sabe que tiene la infección, acude a diferentes especialistas y no se plantean, pues primero hacer la prueba de VIH y segundo, hacer los estudios necesarios para identificar estos parásitos que son menos frecuentes, como el Cryptosporidium parvum, el Cryptosporidium hominis y el Cryptosporidium meleagridis. Estos se identifican con copro parasitológico que consta de diferentes métodos de concentración de heces para identificar este tipo de parásitos que son menos frecuentes en la población general. Se plantea esta posible etiología cuando los CD4 están por debajo de 100 células. No tiene profilaxis primaria medicamentosa, solamente las recomendaciones de prevenir ingesta de alimentos contaminados, ingesta de aguas también contaminadas, lavar y que todo lo que se consuma esté bien cocinado. El tratamiento es con nitazoxanida de entre 500 a 1000 miligramos cada 12 horas por 14 días. Se recomienda que sea con las comidas bueno, para que le caiga mejor a las personas. El otro parásito es la Cystoisospora belli, que antes la llamábamos Isospora belli, también es productora de esos síndromes diarreicos crónicos. Recordar también que con Cryptosporidium puede afectar lo que es el árbol biliar, incluso inflamar la vesícula. Entonces, a veces son esos ecosonogramas donde uno se planteó un cólico biliar y es una vesícula acalculosa. Entonces, bueno, ahí ya se necesita muestra de bilis directamente para identificarlo como agente productor de cólico biliar. Y Cystoisosporas belli, bueno, produce el síndrome diarreico crónico y vamos a usar el tratamiento es con trimethoprim sulfamethoxazol y por supuesto al indicar el trimethoprim sulfamethoxazol para toxo, para neumocistosis, bueno, también vamos a prevenir lo que se relaciona con isospora. Aquí esto es para reflejar, vamos a empezar a hablar de infección por micobacteria, específicamente de tuberculosis, es la más frecuente en personas que viven con VIH, es una de las más frecuentes y de hecho es frecuente en la población general, pero ya al tener el diagnóstico de VIH se incrementa muchísimo la probabilidad de tuberculosis, pero también hay otras patologías y eso fue lo que quise reflejar aquí rápidamente. Diabetes mellitus, por ejemplo, también aumenta las posibilidades de debilitar el sistema inmunológico y que aparezca tuberculosis. Bueno, tuberculosis pulmonar y extrapulmonar son causadas por Mycobacterium tuberculosis. Esta es información que agradezco me la hizo llegar la doctora Mercedes España, que es la coordinadora del Programa Nacional Integrado de Control de la Tuberculosis. Este es un manual, el manual para el tratamiento, la atención comunal. Y bueno, aquí vemos pues más o menos los componentes del tratamiento, tambutol, isoniazida, rifampicina, piracinamida. Sabemos que ciertamente pues la tuberculosis extrapulmonar en las personas que viven con VIH también aumenta su frecuencia más que en la población general. Hay un documento que son directrices unificadas de la Organización Mundial de la Salud sobre tuberculosis y ellos plantean que cuando es tuberculosis fármaco o farmasensible en coinfección con VIH, la prioridad es asegurarse de iniciar el tratamiento antirretroviral en un plazo no mayor de 8 semanas como máximo, después de iniciar el tratamiento antituberculosis e independientemente del valor de los CD4. Si es tuberculosis farmacosensible o farmasensible, son las 4 drogas que ya habíamos mencionado, pero el tratamiento no es todos los días, es 5 días a la semana. De todos modos, todas estas, es decir, de lunes a viernes. El sábado y el domingo no lo toman. Pero todas estas especificaciones, por supuesto, son potestad del Programa Nacional de Tuberculosis o para el control de tuberculosis.
Sin embargo, también hay en las guías de la Sociedad Venezolana de Infectología, en conjunto con OPS y OMS y ONU-SIDA, hay una parte sobre el tratamiento antirretroviral y tuberculosis. Bueno, primero porque es mandatorio hacer el diagnóstico, la identificación de aquellos casos de tuberculosis latente a través de la colocación, de ponerle a la persona el PPD, 5 milímetros, mayor de 5 milímetros, pues ya, y el paciente está asintomático, debe recibir tratamiento profiláctico. Y por supuesto, hay que estar pendiente de hacer esta prueba. Y dio negativo y lo repetimos al mes, a los 2 meses, pero hay que estar pendiente siempre de vigilar que pueda aparecer, porque si no hacemos este diagnóstico de tuberculosis latente, pues puede progresar a una enfermedad de tuberculosis más avanzada. Por supuesto, cuando la persona está tomando tratamiento antirretroviral, el que está disponible en Venezuela es TLD, que es tenofovir, lamivudina y dolutegravir. Y en estos casos con infección por tuberculosis, la persona debemos aumentarle la dosis de dolutegravir a doble dosis, serían 100 miligramos orden día, más tenofovir y lamivudina. Bueno, este es un esquema que yo lo tomé del manual operativo de la Organización Mundial de la Salud sobre tuberculosis, específicamente el módulo de diagnóstico. Porque si la persona evaluada por tuberculosis es evaluada porque se sospecha tuberculosis, un tosedor crónico, un síndrome febril prolongado, reciente diagnóstico de VIH y hay síndrome febril prolongado, y sospechamos, nos planteamos que puede ser una tuberculosis. Bueno, lo ideal sería obtener una muestra y hacer una prueba de diagnóstico rápido, una prueba molecular de diagnóstico rápido, para identificar o detectar el complejo del Mycobacterium tuberculosis, que, bueno, afortunadamente ya en el país disponemos de este tipo de pruebas y les voy a hablar rápidamente al respecto. Lo que usamos o lo que se está usando y lo que se indica en el mundo y ya en Venezuela lo podemos hacer son las pruebas de diagnóstico moleculares de diagnóstico rápido. Se llaman GeneSPER, complejo de Mycobacterium tuberculosis, y además nos identifica unas mutaciones que hacen resistente el Mycobacterium a tuberculosis a rifampicina. Es lo que se está usando como prueba inicial con la intención de reemplazar lo que es la baciloscopía o el cultivo en todas las personas que tengan signos y síntomas de tuberculosis. Se recomienda además para ser usada en muestras para diagnóstico de tuberculosis extrapulmonar, que sabemos que el porcentaje aumenta de manera importante en las personas que viven con VIH, porque se puede procesar en lavado broncoalveolar, líquido peritoneal, incluso en aspirado gástrico en los niños. No se recomienda como prueba de seguimiento. Este es el equipo que está disponible, es GeneSPERT, y hay disponible por lo menos en 20 estados del país. Este es un esquema también que tiene este grupo GESIDA que les he comentado. Y bueno, se ve un poco elaborado, pero quiero destacar primero que está incluido ya lo que son las pruebas moleculares de diagnóstico rápido, que ya las tenemos disponibles en el país. Y también está incluida una prueba que se llama determinación de lipoarabinomanano. Tiene un nombre, bueno, en orina, que se usa sobre todo para personas que viven con VIH. Es una cinta, es una prueba que se quiere casi que es casera y nos permite orientar de manera más rápida, pues, y a esa persona que vive con VIH, que hay sospecha de tuberculosis, pero que puede estar de manera ambulatoria y no necesariamente hospitalizada. Bueno, aquí insistimos, sobre todo este es del grupo GESIDA, el test o el screening de lo que es la infección de tuberculosis latente es importante. PPD de mayor de 5 milímetros corresponde isoniazida entre 6 a 9 meses. Por favor, no lo olvidemos, tengámoslo presente. Infección por hongos, neumocistis gerovesia es el más frecuente. Nos planteamos neumocistosis, infección respiratoria baja por este hongo por debajo de 100 células de CD4. El tratamiento es trimetoprim sulfametoxazol. Esta es una placa, no es de COVID, es una placa de toras de neumocistosis. Y bueno, el tratamiento es con trimetoprim sulfametoxazol. Dosis de 160 a 800 miligramos, es decir, la dosis completa. Recuerden que hay una presentación de dosis simple. Después de que se supera el periodo agudo, pues se mantiene la profilaxis secundaria. Aquí estamos hablando de profilaxis primaria, disculpen, porque si los C4 están por debajo de 200, por debajo de 100, iniciamos trimetoprim sulfametoxazol a esta dosis una vez al día, puede ser todos los días o lunes, miércoles y viernes, dependiendo de si son 100 miligramos o
100 células de CD4 o 200 células de CD4. El tratamiento, bueno, para las formas graves debemos usar timetoprim sulfamethoxazol, pero cada 6 a cada 8 horas, pero debemos asociar prednisona porque esta es una de esas infecciones respiratorias bajas que produce hipoxemia, es decir, disminución de la presión parcial de oxígeno en sangre y disminución de la saturación de oxígeno. Luego tenemos otro hongo importante, Cryptococcus neoformans. Nos planteamos una infección por este germen, por este hongo, cuando los CD4 están por debajo de 50 células. Produce Cryptococcosis meningia, fiebre, cefalea, rigidez de nuca, estado confusional. A veces la fiebre no es muy alta. Puede haber náuseas, vómitos, bueno, todo lo asociado a un síndrome de hipertensión endocraniana. El tratamiento de elección, disculpen, es anfotericina B. Combinado con flucitocina, que nunca la hemos tenido en el país. En algunos hospitales, de manera anecdótica, hace muchos años atrás, hubo algunas dosis de flucitocina. Bueno, la presentación que ha estado disponible en Venezuela de manera más consistente es de oxicolato. Pero hay liposomal, incluso coloidal, en alguna oportunidad hubo disponible. En el sector privado, en el sector público, siempre ha sido anfodeoxicolato. Son 2 semanas con anfotericina B. Posteriormente podemos hacer el cambio a fluconazol. Hay una alternativa de fluconazol con flucitocina. Hay una alternativa también de anfotericina B liposomal con fluconazol. Pero bueno, nosotros la verdad, en nuestros hospitales, lamentándolo mucho, pues incluso la anfotericina B de oxicolato se ha hecho cuesta arriba. Bueno, en estas 2 primeras semanas usamos anfotericina B. El diagnóstico lo podemos hacer con tinta china en el líquido cefalorraquídeo. También se puede hacer con el antígeno de criptococo en sangre y nos permite hacer diagnóstico. Y también en líquido cefalorraquídeo. Pues importante que la profilaxis secundaria, después cuando se cumplen las 8 semanas, porque 2 primeras semanas con anfotericina B en Venezuela, porque no tenemos flucitocina. Cuando son esas formas graves, podemos usar, y después usamos fluconazol en 800 miligramos. Y después vamos bajando la dosis, cumpliendo 8 semanas para cumplir la consolidación. Y luego de esto tenemos que poner o indicar profilaxis secundaria o tratamiento de mantenimiento con fluconazol 200 miligramos orden día. Y se mantiene hasta que aumenten los linfocitos TCD4. Con respecto al tratamiento antirretroviral, bueno, aquí pues se puede esperar 2 semanas, las 2 primeras semanas con anfotericina B para evitar el síndrome de respuesta de reconstitución inmunológica, que es más frecuente en criptococosis meningia. Y bueno, hay algunas recomendaciones que plantean que, bueno, que se espere estas 2 primeras semanas y luego se inicie el tratamiento antirretroviral. El otro hongo que es muy frecuente es cándida de la candidiasis oral, pues, en nuestros pacientes. Y, bueno, a pesar de ser controversial, pues, hemos visto que prescribimos fluconazol también como profilaxis primaria o como profilaxis secundaria por otras infecciones micóticas, y entonces es una controversia de si lo vamos a hacer con cándida o no. La verdad es que dependerá sobre todo de la calidad del paciente, la calidad de vida del paciente, y también va muy de la mano de cuán frecuentes sean estas candidiasis orales, de si ya está en tratamiento antirretroviral, porque claro, al hacer profilaxis primaria o secundaria con fluconazol, se puede pues inducir resistencia de cándida a lo que es fluconazol. Luego tenemos otro hongo que es Histoplasma capsulatum. Nos planteamos por debajo de 150 de CD4 la probabilidad de este hongo. Por lo general, vemos en Venezuela histoplasmosis diseminada, hay hepatoesplenomegalia, hay pancitopenia, obisitopenia, elevación del LDH de fosfatasa alcalina, que siempre son indicadores de posible infección por Histoplasma capsulatum, y el diagnóstico lo hacemos casi siempre por aspirado y biopsia de médula ósea, donde, bueno, vemos, en el aspirado se ve por las coloraciones especiales el histoplasma y, bueno, el cultivo donde crece en definitiva. El tratamiento, bueno, lo
iniciamos con anfotericina de primera elección, la inducción y luego la consolidación es con itraconazol. ¿Ok? Bueno, importante pues tener presente esta patología. Y hay que iniciar tratamiento antirretroviral tan pronto como sea posible tras el inicio del antifúngico. Y bueno, no, es importante también comentarles que el síndrome de reconstitución es menos frecuente. La profilaxis secundaria sí, y se suspende igual cuando suben los CD4 por encima de 150 por 6 meses sostenidos en el tiempo, indetectable la carga viral y cultivo negativo. Ahora vamos a, estas son las infecciones oportunistas más frecuentes, las más grandes, y a pesar de frecuentes, no tienen no se presentan con la misma frecuencia que se presentaban hace 20 años, hace 15 años atrás, porque el tratamiento antirretroviral ha evolucionado de manera importante y cada vez tenemos más pacientes en tratamiento, más pacientes indetectables con una recuperación de su sistema inmunológico. Tienen que revisar el resto de las otras infecciones oportunistas porque hay también leishmaniasis, hay también otros parásitos como estrongiloidiasis, hay bacterianas también, que es importante que las revisen, pero bueno, tenemos poco tiempo y debemos pasar ahora a lo que es profilaxis post-exposición. Esta es una estrategia preventiva para evitar la infección por VIH. Una vez que se da una exposición al virus, la persona expuesta debe empezar, y esto es muy importante, antes de las primeras 72 horas posteriores a la exposición y mantenerlo durante 28 días. Importante que la transmisión, porque siempre nos asustamos. Recordemos que hay exposición laboral, personal de salud principalmente, pero también hay otra exposición que es grave y es el abuso sexual. Entonces, no solamente es VIH, también es el virus hepatitis B, donde el porcentaje de la capacidad de transmisión es a 30%, virus hepatitis C 1.26% y VIH 0.25, 0.4%. Entonces, ciertamente hay tratamiento, hay medicamentos para profilaxis, para prevenir esta infección, pero también tenemos que hablar y tener presentes la vacunación contra hepatitis B. Bueno, los accidentes están clasificados en riesgo leve y riesgo grave. Bueno, el grave pues es una aguja que es hueca, acanalada, es profundo el pinchazo o el dispositivo y es una gran cantidad de sangre. Bueno, siempre se interroga detalladamente la herida, si llega a la dermis, si llega profundo, si la aguja es hueca, si la aguja es sólida como es la de sutura. Entonces, bueno, hay varios detalles que se preguntan con respecto al accidente laboral. Por supuesto, hay que saber el test de VIH de la fuente, es decir, del paciente con el que es el accidente y, por supuesto, el estatus de la persona. El esquema de profilaxis por exposición que se recomienda es tenofovir, lamivudina dolutegravir, que es TLD, y hay otras alternativas que se combinan con raltegravir o con atazanavir, ritonavir, que es un inhibidor de la proteasa reforzado por 28 días. Hay que hacer un control, pues en el momento se hace la prueba de VIH, la serología de hepatitis B, hepatitis C, y luego al mes, porque bueno, 28 días, al mes repetimos el VIH a la persona que está tomando la profilaxis post-exposición, luego a los 3 meses, luego a los 6 meses y luego al año. Las nuevas estrategias de prevención, bueno, profilaxis preexposición, que la verdad nueva ni tanto, porque desde el 2010 se están haciendo o se han desarrollado investigación y ensayos que definitivamente demuestran la efectividad de la profilaxis preexposición. Es, bueno, administrar medicamentos antirretrovirales a personas que no viven con VIH y que al utilizarlos de manera sistemática reducen en más de un 90% el riesgo de contraer la infección por VIH durante las relaciones sexuales. Se recomendó inicialmente a hombres y mujeres que presentan riesgo considerable de contraer el virus. La regularidad proporciona la concentración más alta de los antirretrovirales en sangre y tejidos corporales, alcanzando el más alto nivel de protección. Y bueno, hay algunos detalles acá. Por ejemplo, en España desde 2019 se incorporó la toma única y de un comprimido diario de tenofovir, tenofovir entricitabina,
y en Venezuela esperemos que próximamente tengamos un plan piloto en el estado Zulia. Hay otras alternativas que se están explorando, como TAF, que es esta modificación de tenofovir que es menos nefrotóxico, y cabotegravir, que tiene otra manera de administración, y bueno, favorecen la adherencia y disminuyen los efectos adversos. Pero preexposición no es solamente decirle a la persona los medicamentos que se tiene que tomar. Esto es un programa donde hay consejería individualizada, educación sexual, evaluación de efectos adversos, hay un cribado de infecciones de transmisión sexual con diagnóstico y tratamiento precoz, detección de consumo de sustancias ilícitas y bueno, actualización de vacunas. En Venezuela, estos son los números y vemos que la prevalencia de hombres entre 15 y 49 años es alta, ¿verdad? Entonces, es una prevalencia que podría ser, podría disminuirse, pero bueno, es alta, y esto nos lleva pues a plantear que todas las personas que necesiten PrEP pues deberían tener acceso a ella. Y porque bueno, hay un grupo, hay personas que no saben que tienen el diagnóstico de VIH, y además se concentra en gente que son activamente sexuales. Entonces, la verdad es que tenemos que proteger a las personas que viven con VIH, pero también a aquellas personas que no viven con el virus. ¿Quién debe recibirlo? Bueno, recientemente las guías de la International AIDS Society y del CDC recomiendan hablar de esta estrategia a toda persona sexualmente activa, precisamente por lo que les acabo de comentar, y aquellas personas que se inyecten. El grupo de GESIDA recientemente publicó ahorita en marzo, en esta misma semana, que sus nuevas pautas para PrEP, y bueno, hizo una inclusión de un grupo más o menos grande de personas, no solamente hombres y mujeres, también hombres que tienen sexo con hombres, personas transgénero, con al menos 2 criterios de los siguientes que están acá: más de 10 parejas sexuales diferentes en un año, práctica de sexo anal sin condón en un año, el uso de drogas para mantener relaciones sexuales sin condón en un año, y haber recibido profilaxis post-exposición en varias oportunidades, y al menos una infección de transmisión sexual bacteriana en el último año. El grupo se extiende también mujeres en situación de prostitución que no usan como habitualmente el condón, mujeres y hombres cis que refieren el uso, no usan el condón habitualmente, presentan al menos 2 criterios mencionados de los hombres que tienen sexo con hombres y las personas transgénero. Usuarios de drogas inyectadas con prácticas de inyección no segura, y se recomienda incluir como ITS hepatitis C y aquellas personas que viven con VIH y no tienen una carga viral indetectable. Bueno, importante que sean adherentes, que hay que tener claro que no protege contra infecciones de transmisión sexual, que es una intervención para prevenir el VIH, que se debe poner en contacto además las otras medidas, consejería, salud sexual, el uso del condón no se puede dejar de recomendar, necesita vigilancia adecuada para evitar toxicidad y consejo asistido. De hecho, hay una regularidad, se inicia, una vez que inicia el PrEP, pues al mes hay que ver a la persona, luego a los 3 meses, luego a los 6 meses, y uno va evaluando cuánto lo puedes distanciar o acortar ese periodo, y se hace el cribado de las infecciones de transmisión sexual, se vigila la función renal, se hace prueba de embarazo si es pertinente, básicamente para, bueno, controlar a las personas y hacer diagnóstico de ITS y empezar el tratamiento lo antes posible. Este es el caso rápidamente, me pasé un poquito, discúlpenme. Recientemente, bueno, es un masculino de 57 años de edad que tiene el diagnóstico de VIH desde 2004, ha pasado por diferentes esquemas, pero bueno, se ha mantenido indetectable, actualmente está con TLD, tiene unos C4 aproximadamente en 350, 400, pero le pedimos un control de serología de hepatitis B y hepatitis C, y oh sorpresa, la serología de hepatitis C salió positiva, la serología de hepatitis B salió positiva. Entonces salió el anticuerpo total positivo, el anticuerpo antiantígeno de superficie positivo, el antígeno de superficie negativo, pero el anticuerpo antihepatitis C salió positivo. Realizamos a través del IVIC la carga viral, se detectó el virus, la carga viral es un genotipo 2,
es un genotipo 4A, perdón, y entonces, bueno, tenemos una coinfección de virus de hepatitis C con VIH. Y este es un paciente, bueno, que está indetectable con un incremento de CD4 sostenidos en el tiempo, pero en algún momento hubo alguna exposición y bueno, ya este paciente lo pudimos canalizar y conseguir que iniciara tratamiento con antivirales de acción directa, con sofosbuvir y velpastavir. Es una tableta una vez al día por 12 semanas, son antivirales pangenotípicos, es decir, son activos contra cualquiera de los genotipos de hepatitis C. Empezó tratamiento hace 1 o 2 semanas y bueno, está en vigilancia con el grupo de patólogos y nosotros. El corolario es que esta serología hay que repetirla por lo menos al año y medio de una serología previamente negativa. Estas han sido todas las bibliografías, están de muy fácil acceso en lo que es Internet. Muchísimas gracias y bueno, pasaremos a las preguntas. Discúlpenme que me extendí. Gracias. Buenas tardes. Antes de empezar, quisiera agradecer a la Sociedad Venezolana de Infectología y a UNUCIDA por esta invitación a participar en el cuarto webinar del programa educativo en VIH. La tarde de hoy hablaremos sobre infecciones oportunistas en niños y adolescentes, cómo abordarlas, tratamiento, profilaxis y finalizaremos con un pequeño caso clínico representativo de una de estas infecciones. En cuanto a la epidemiología, tenemos que para el año 2021 vivió un total de 38.4 millones de personas con VIH y de estos los niños menores de 15 años eran 1.7 millones. Para el año 2021 hubo un total de 160.000 nuevos casos y 98.000 muertes. En cuanto a Venezuela, se dice que hay un aproximado de 4.200 niños viviendo con VIH y que para el 2021 fueron 560 nuevos diagnósticos. Recordando que los niños y adolescentes con VIH no están exentos de sufrir infecciones oportunistas, las cuales no son más que aquellas que ocurren con mayor frecuencia o con mayor gravedad como consecuencia de una inmunosupresión severa. En la era anterior a la terapia antirretroviral, las infecciones oportunistas eran la principal causa de muerte en niños con VIH. Con la introducción del tratamiento ha resultado en una disminución sustancial en su incidencia y en las muertes relacionadas a ella. Sin embargo, aún se observan en casos y en algunas situaciones en específico, como pueden ser pacientes que desconocían su diagnóstico al momento de presentar la infección, pacientes que no reciben tratamiento, ya sea por voluntad propia o por no disponibilidad del mismo, o en el caso de los pacientes pediátricos por no ser administrados por su representante, pacientes que a pesar de tener el tratamiento no tienen buena adherencia al mismo, o excepcionalmente fallan el tratamiento. ¿Cómo podemos prevenir dichas infecciones? Realizando un diagnóstico oportuno. En el caso de nuestros pacientes también es muy importante lo que sería la prevención materno-infantil, trabajar la adherencia al tratamiento e indicar profilaxis primaria o secundaria según sea el caso que lo amerite, recordando que hablamos de profilaxis primaria cuando no se ha tenido la enfermedad y secundaria cuando ya se ha padecido y se busca evitar recurrencias. Como todo en pediatría, las clasificaciones se realizan de acuerdo a los grupos etarios. En el caso del contagio de CD4 los vamos a dividir en 3 grupos, los menores de 1 año, de 1 a 6 años y los mayores de 6 años, teniendo en los 2 primeros grupos mayor importancia lo que es el porcentaje más allá del valor absoluto. Dependiendo de la edad y del contagio de CD4, vamos a clasificar inmunológicamente a nuestro paciente para conocer el grado de inmunosupresión, siendo el 1 sin inmunosupresión, 2 inmunosupresión moderada y 3 inmunosupresión severa. Al igual que en los adultos, hay una amplia gama de probabilidades en cuanto a la etiología de las infecciones oportunistas. En esta lámina tenemos solo una pequeña parte de las que se pueden presentar, entre las cuales tenemos infecciones bacterianas, virales, micóticas y parasitarias. A continuación, en vista de que tenemos un breve tiempo para la exposición, hablaremos de algunas de las infecciones más frecuentes en la población pediátrica, mencionando las principales manifestaciones clínicas, hallazgos al examen físico, paraclínicos, y haremos mayor profundidad en lo que es el tratamiento y la profilaxis primaria o secundaria de estar indicada según sea el caso que mencionemos. La primera infección oportunista de la que vamos a mencionar es la candidiasis, siendo una de las infecciones fúngicas más frecuentes en niños con infección por VIH. Esta cursa con distintos espectros clínicos que pueden ir desde una infección superficial y en mucosas hasta formas invasivas. Dentro de las formas localizadas tenemos la orofaringia, esofágica, vulvovaginitis o dermatitis en el área del pañal. Se dice que más del 70% de los pacientes VIH van a desarrollar una candidiasis orofaringia durante el curso de su enfermedad, siendo esta la presentación más común. Para el diagnóstico de este tipo de candidiasis, aparte de la clínica, se puede realizar toma de muestra de las lesiones y realizar un examen directo con preparación de KOH al 10% y cultivos.
En el caso de la candidiasis invasiva, se deben tomar hemocultivos y solicitar estudios de extensión como evaluación por oftalmología, ecocardiogramas, ultrasonidos abdominales o cualquier otro estudio dependiendo de la sospecha del órgano que pueda estar afectado. Para el tratamiento debemos dirigirlo al tipo de candidiasis con la que nos estamos enfrentando. Si es una candidiasis orofaringea no complicada, el tratamiento ideal es tópico con clotrimazol o nistatina. Y en el caso de moderados o severos, fluconazol por 7 a 14 días. En la candidiasis esofágica, la terapia de elección es fluconazol por 14 a 21 días, que podría ser vía oral o vía endovenosa, dependiendo de las condiciones del paciente. El tratamiento para la candidiasis invasiva va a depender de la severidad del caso. Se recomienda que en los casos severos iniciar con equinocandinas y decalar a fluconazol a los 5 o 7 días si el paciente se encuentra estable y dependiendo del aislamiento micológico y del antifungigrama. De ser sensible a fluconazol, sí se recomienda este decalamiento, si no ajustarlo dependiendo de lo que nos reporte el fungigrama. Recordar que se deben realizar hemocultivos cada 72 horas y el tiempo de tratamiento será de 2 semanas, es decir, 14 días, después de haber tenido un hemocultivo negativo. Ya conocimos que hay tratamiento, pero se preguntarán, ¿existe o está indicada la profilaxis primaria o secundaria en esta infección? Pues la respuesta es que no está indicada ninguna de las dos en los pacientes pediátricos. La siguiente infección que vamos a mencionar es tuberculosis, la cual se dice que es la principal coinfección en los pacientes VIH a nivel mundial. Ambas están íntimamente relacionadas, considerándose una epidemia dual. La incidencia es 40% mayor que en la población general. Los niños con tuberculosis suelen haber sido infectados por un adulto de su entorno inmediato, por lo cual el descubrimiento y el tratamiento del caso índice y la evaluación de todos los miembros expuestos del hogar es particularmente importante. Las características clínicas de la tuberculosis en niños con o sin VIH son similares, presentando signos y síntomas bastante inespecíficos, como pueden ser falta de crecimiento, pérdida de peso, tos, fiebre intermitente, entre otros. La progresión puede ser más rápida y desarrollar enfermedad complicada y diseminada es más probable en los pacientes infectados por VIH. Para su diagnóstico, aparte de la clínica, que como ya dijimos es bastante inespecífica, tenemos métodos directos e indirectos. Dentro de los indirectos contamos con pruebas como la prueba cutánea de la tuberculina o PPD y el ensayo de liberación del interferón gamma, IGRA, que requieren una actividad inmune de las células T, por lo cual el grado de inmunosupresión va a disminuir la utilidad de las mismas, resultando en la mayoría de los casos donde tenemos inmunosupresiones severas dichas pruebas negativas. De los métodos directos tenemos la baciloscopia, a la cual se le deberían realizar cultivos, y pruebas moleculares como el GeneSpert. Sin embargo, los niños tienen enfermedades paucibacilares, lo que le da menor rendimiento a estas pruebas, aparte de ser difícil la obtención de las muestras, debiéndose realizar aspirados gástricos porque ellos no logran expectorar. En cuanto al tratamiento, lo vamos a dividir en dos fases. La intensiva, que tiene un tiempo de duración de 2 meses, donde se utilizan 4 drogas, como isoniazida, rifampicina, piracinamida y etambutol, con su cálculo ponderal según el peso del paciente. Y luego la fase de mantenimiento, la cual tiene tiempos variables según la presentación de la tuberculosis. Pueden ser mínimo 4 meses en caso de tuberculosis pulmonares leves, hasta 10 meses en caso de infecciones del sistema nervioso central o diseminadas. En esta fase se utilizan 2 drogas, que son isoniazida y rifampicina. Si sumamos ambas fases, tendremos un tiempo mínimo de tratamiento de 6 meses y máximo de 12 meses. Importante recordar que se debe indicar suplemento con piridoxina para contrarrestar los efectos adversos de la isoniazida, como son la neuropatía periférica. Asimismo, existen indicación de corticosteroides en algunas presentaciones severas. Ahora la gran pregunta es, diagnosticamos la tuberculosis, ¿qué hacemos con el tratamiento antirretroviral? Nos podemos encontrar ante 2 probables escenarios. El primero es que el paciente ya tenga tratamiento, el cual se debe mantener y realizar algunos ajustes que vamos a ver ahorita, o pacientes que no tengan tratamiento. En estos casos se debe iniciar primero el tratamiento antituberculoso y luego de 2 a 8 semanas el tratamiento antirretroviral. ¿De quién dependerá estas 2 u 8 semanas? Del estado de inmunosupresión del paciente. Entre más inmunosuprimido, se dice que hay prioridad en iniciar el tratamiento antirretroviral, es decir, que le iniciaríamos 2 semanas después del antituberculoso y en los pacientes con menor grado de inmunosupresión podríamos esperar hasta las 8 semanas. ¿Por qué hay que hacer ajustes en el tratamiento antirretroviral? Por la acción de la rifampicina, que es un potente inductor del citocromo P3A, que puede disminuir los niveles de algunos retrovirales. En la población pediátrica, en nuestra columna vertebral van a seguir siendo 2 inhibidores nucleósidos de transcriptasa reversa, los cuales no ameritan ajuste de dosis. Y esto lo vamos a combinar con inhibidores de integrasa, como pueden ser raltegravir o dolutegravir, a los cuales hay que aumentarles el 50% de la dosis. En el caso de inhibidores de proteasa, hay que aumentar el 50% de la dosis del ritonavir, y en los inhibidores no nucleósidos de transcriptasa reversa podemos tener el efavirenz, que no amerita ajuste de dosis, o la nevirapina, que hay que aumentarle el 30%. Luego de iniciado el tratamiento, se recomienda la realización de un perfil hepático
quincenal los 2 primeros meses y luego mensual hasta la culminación del tratamiento. En los pacientes escolares y adolescentes que tienen capacidad de expectoración y hayan tenido un BK positivo previo al inicio del tratamiento, se sugiere que antes de cambiar de fase intensiva a fase de mantenimiento, se realice un nuevo control de BK. En el caso de la tuberculosis, no hablaremos de profilaxis primaria o secundaria, sino de profilaxis post-exposición, la cual se hace con isoniazida por 9 meses, suplementada con la piridoxina. La siguiente infección oportunista es la histoplasmosis, que es una infección fúngica causada por el hongo dimórfico Histoplasma capsulatum, con predominio en áreas tropicales y subtropicales, como es nuestro país Venezuela, siendo reservorio los suelos con alto contenido de nitrógeno. Puede presentarse como una infección pulmonar localizada, que en la mayoría de los casos puede pasar asintomática, o como una enfermedad progresiva diseminada, siendo esta última más común en los pacientes VIH, donde los síntomas pueden ser inespecíficos, como fiebres prolongadas, retraso en el crecimiento, hepatosplenomegalia, adenopatías generalizadas, pancitopenia, lesiones cutáneas, entre muchas otras. Se dice que la intensidad de la exposición y el estado inmunológico del paciente es lo que van a condicionar la gravedad de la enfermedad. Para el diagnóstico se han desarrollado distintas técnicas que incluyen exámenes directos con coloraciones especiales, cultivos que son el gol estándar, pero tienen en contra que son de crecimiento lento, pruebas histopatológicas, serológicas, detección de antígenos y pruebas moleculares. El tratamiento recomendado consiste en iniciar con anfotericina B por 1 a 2 semanas y continuar con itraconazol por un tiempo de 12 meses con dosis ponderales de carga de 2.5 miligramos por kilo dosis 3 veces al día por 3 días y luego la dosis de mantenimiento de 2 a 5 miligramos por kilo dosis 2 veces al día hasta completar los 12 meses de tratamiento. En el caso de histoplasmosis, tampoco está indicada la profilaxis primaria, sin embargo, sí existe profilaxis secundaria para todo aquel paciente con antecedente de haber padecido la enfermedad y que actualmente se encuentra en inmunosupresión severa, es decir, un contagio de CD4 menos del 15% en los pacientes menores de 6 años y menos de 150 células por milímetro cúbico en los pacientes mayores de 6 años. Se indica itraconazol de 5 a 10 miligramos por kilo una vez al día. ¿Cuándo suspenderíamos esta profilaxis secundaria? Cuando tengamos recuperación de los CD4, es decir, más del 15% o más de 200 células, dependiendo de la edad del paciente, que tengamos más de 6 meses con buena adherencia al tratamiento antirretroviral, que haya cumplido más de un año de terapia de mantenimiento con itraconazol y que tengamos hemocultivos o pruebas de antígeno negativas para histoplasma. La neumonía por Pneumocystis jirovecii es una importante enfermedad indicadora de SIDA en los niños infectados por el VIH. Las manifestaciones clínicas más frecuentes son fiebre, taquipnea, disnea y tos. Y al inicio se dice que puede ser abrupto o insidioso. Se evidencia la presencia de una hipoxia con presión de oxígeno arterial baja que responde parcialmente a la oxigenoterapia y podemos encontrar al hacer una radiografía de tórax infiltrados parenquimatosos difusos bilaterales con aspecto de vidrio deslustrado que nos podrían orientar hacia el probable diagnóstico de nuestro paciente. Esta es una de las infecciones que tiene tratamiento, profilaxis primaria y profilaxis secundaria. En cuanto al tratamiento, el de elección es el trimethoprim-sulfametoxazol con dosis ponderales de 3.5 a 5 miligramos por kilo dosis cada 6 horas por 21 días y se dice que se debe asociar corticosteroides en los casos severos. Como alternativas tenemos la pentamidina y la atovaquona. La profilaxis, tanto primaria como secundaria, es igualmente realizada con trimetoprim en todo paciente VIH menor de 12 meses, sin importar el valor de CD4, pacientes menores de 6 años con CD4 menos del 15% y mayores de 6 años con menos de 200 células por milímetro cúbico, y en el caso de pacientes expuestos de madre VIH, que está indicada la profilaxis desde los 6 semanas de vida hasta descartar la infección. La infección por citomegalovirus es común y generalmente pasa desapercibida. La transmisión puede ocurrir de forma vertical, madre a hijo, u horizontal por contacto con fluidos que contengan el virus, siendo una de las enfermedades congénitas más comunes, ocurriendo principalmente en hijos de madres que sufren la infección primaria o aguda durante la gestación con una tasa de transmisión del 30 al 40%. Los niños con VIH tienen mayor riesgo de padecer la infección, especialmente en el primer año de vida, incluso hasta los primeros 4 años. Sin embargo, es menor su incidencia que en los adultos, por lo cual está indicado realizar la prueba de anticuerpos al año de edad y luego anualmente en todos aquellos pacientes que hayan tenido serologías negativas, y también está indicado repetir en aquellos pacientes que durante su enfermedad hayan hecho inmunosupresión severa. En cuanto al tratamiento, está indicado en los casos de citomegalovirus congénito, retinitis, afectación del sistema nervioso central o enfermedad diseminada con ganciclovir o foscarnet como alternativa, con una duración mínima de 14 a 21 días o hasta que la sintomatología desaparezca. Esta patología cuenta con profilaxis primaria y secundaria que se puede realizar con ganciclovir o valganciclovir y está indicada cuando hay anticuerpos positivos para citomegalovirus con inmunosupresión severa, que en este caso sería menos del 5% en los menores de 6 años
o menos de 50 células por milímetro cúbico en los mayores de 6 años y se sugiere un seguimiento por oftalmología durante todo el tratamiento o profilaxis. No se puede dejar de lado al hablar de profilaxis a las vacunas, que son unas medidas de prevención primaria sumamente eficaces que pueden proteger contra una amplia gama de enfermedades, siendo indicadas la mayoría de ellas de forma rutinaria para niños y adolescentes VIH con el esquema habitual sugerido por la Sociedad Venezolana de Pediatría y Puericultura. Algunas excepciones las tenemos con las vacunas de virus vivos atenuados, donde se debe estar seguros que el niño no se encuentre en inmunosupresión moderada o severa antes de colocarla. En caso de no estar en inmunosupresión moderada o severa, sí se pueden colocar con el esquema habitual de la Sociedad Venezolana de Pediatría y Puericultura. A continuación presentaremos un caso clínico sobre una de estas infecciones oportunistas que mencionamos anteriormente para poder ver cómo pudimos aplicar las cosas ya mencionadas. Tenemos a un lactante mayor de 22 meses masculino procedente de Barlovento, Estado Miranda, que es traído por su tía y abuela materna, cuyo motivo de consulta fue fiebre y tos. El inicio de enfermedad actual en el mes de marzo del 2021, 40 días previos al ingreso, por presentar tos seca en accesos ocasionales y fiebre de predominio nocturno de 38.5 39 grados centígrados con un patrón intermitente. A los 15 días de haber iniciado la clínica, acuden a un facultativo allá en Barlovento, donde indican amoxicilina con ácido clavulánico, el cual cumple por 21 días. Sin embargo, la fiebre aumenta en intensidad y se hace de difícil manejo, por lo cual el 26 de abril acuden al Hospital Universitario de Caracas, es evaluado en el servicio de infectología y se decidió su ingreso. Al interrogar los antecedentes, tenemos que los antecedentes prenatales era producto de una madre de 31 años, un embarazo que no fue controlado, refieren no haber tenido ningún tipo de complicación, no se hicieron serologías para VIH ni VDRL, fue obtenido por parto a las 39 semanas, con un peso de 2,9 kilos, 50 centímetros de talla, recibiendo 12 meses de lactancia materna y actualmente una dieta hipoproteica. Aparte, niegan cualquier tipo de antecedentes personales. Y en cuanto a los antecedentes familiares, tenemos que la madre había fallecido en julio del 2020, es decir, 9 meses antes de esta consulta, por una infección respiratoria y un cuadro de diarrea crónica. El padre igualmente había fallecido en el 2019 por un accidente de tránsito. Al momento del ingreso tenemos un paciente con un peso de 9 kilos 678 centímetros de talla con percentiles que se encontraban por debajo de lo esperado para su edad. Estaba en regulares condiciones, con los pertinentes positivos al examen físico de unos ruidos respiratorios disminuidos en 2/3 inferiores izquierdos con crepitantes ipsilaterales, un hígado palpable a 4 centímetros de reborde costal y un vaso palpable VOID 1. Por lo cual se decide ingresar con el diagnóstico de un síndrome febril prolongado, una neumonía izquierda, riesgo de desnutrición con talla baja e inmunizaciones incompletas. Se hospitalizó en infectología pediátrica con antibiótico-terapia a base de cefalosporinas de tercera generación, se tomaron laboratorios y serologías, una radiografía de tórax y un eco abdominal. En cuanto a los laboratorios que obtuvimos, era una discreta leucocitosis con neutrofilia, perfil hepático y renal dentro de límites normales. En vista de encontrarnos en época de pandemia para el 2021, se le hacen pruebas para descarte de SARS-CoV-2 que resultaron negativas y se obtiene el resultado de un ELISA de cuarta generación que reporta VIH positivo. En esta imagen tenemos las radiografías, la del mano izquierda del 2 de abril, que eran las que habían realizado en Barlovento, con la que indican la amoxicilina con ácido clavulánico, y la de mano derecha, la del ingreso al centro, al hospital universitario, donde evidenciamos unas imágenes radiopacas en 2/3 inferiores de mi tórax izquierdo, con broncograma aéreo y borramiento de los senos. Se realizó también un sonograma torácico que reporta una presencia de líquido en el espacio pleural de aproximadamente 40 cc, y a nivel abdominal, hepatosplenomegalia sin líquido libre en la cavidad. En vista de estos resultados, se decidió mantener de todas maneras la antibiótico-terapia y se solicitaron estudios de extensión para completar el diagnóstico y descartar infecciones oportunistas. Obtuvimos como resultados un OCD4 de 792 que reportan un 14%, que si recordamos la tabla que mostramos al inicio de la charla, por tener 22 meses están en el grupo del medio, sería una clasificación 3, es decir, una inmunosupresión severa. Una carga viral de 119.004 copias, PPD negativo, serologías para hongos negativas y se realizaron 2 BK de contenido gástrico, reportando el segundo positivo, en vista de lo cual se replantearon los diagnósticos de una infección por VIH C3 con coinfección por tuberculosis pulmonar. Se inicia tratamiento con antituberculosos con 4 drogas, rifampicina, isoniazida, piracinamida y etambutol, y como ya mencionamos anteriormente, en vista de que un paciente con inmunosupresión severa, se esperaron 2 semanas antes de iniciar el tratamiento antirretroviral, el cual fue con abacavilamibudina como un coformulado pediátrico y como tercera droga un inhibidor de integrasa, raltegravir, con el 50% de la dosis aparte.
El paciente egresa y permanece con 100% de adherencia tanto al tratamiento antirretroviral como al tratamiento antituberculoso, el cual culmina en noviembre del 2021, después de haber tenido 6 meses de tratamiento, con un control radiológico que podemos observar que realmente se encontraba sin alteraciones. En vista de que para noviembre del 2021 no se contaba con Raltegravir, se cambió a Dolutegravir y pudimos realizar control de carga viral y CD4 un año posterior al inicio del tratamiento con unos CD4 en 1385 con 27%, una relación CD4-CD8 de 0,61 y una carga viral indetectable. En las consultas sucesivas el paciente por control con infectología había recuperado lo que era peso y talla, contando actualmente con percentiles entre P15 y P50, ya no se palpaban visceromegalias en el examen físico y toda la clínica con la cual habían acudido realmente había mejorado a las 72 horas de instalado el tratamiento antituberculoso. Podemos concluir que las infecciones oportunistas en niños y adolescentes, a pesar de haber disminuido la incidencia, aún existen y debemos tomarlas en consideración y estar pendiente de ellas. Realizar un diagnóstico y tratamiento oportuno, indicar profilaxis primaria o secundaria según sea el caso, monitorizar los valores de CD4 para establecer la necesidad de indicar, reiniciar o suspender la profilaxis. Muchas gracias por su atención.